Conexión con Dios. Acompáñenme en su Biblia, por favor, a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Nuevo Testamento, vaya rápidamente en su Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Espero que todos lo encuentren. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. ¿Lo tienen? Amén. Dice en la palabra: si fuéramos infieles, ¿Él permanece qué? Fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a leer, por favor. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuántos creen esa verdad? Pero ¿sabe algo? Yo me encuentro con algo, y es que esa verdad bíblica tenemos que interpretarla correctamente. Muchas veces se puede tomar esta idea como para entender que aunque yo sea infiel, Dios siempre me va a bendecir, me va a prosperar, va a estar conmigo, las cosas van a salir bien, todo lo que ha prometido vendrá. Pero realmente lo que significa esta palabra es que Dios no cambia y siempre será fiel, pero a su palabra. Podemos leer esta misma versión en la versión del lenguaje actual, y dice la palabra que aunque seamos infieles, Cristo permanece fiel porque Él jamás rompe su promesa. Cuando la Biblia habla de fidelidad, no es la fidelidad manifestada de Dios hacia un infiel, sino la fidelidad de Dios manifestada a su palabra. Y lo que eso nos lleva a entender es que Dios siempre va a ser fiel a su palabra, a sus promesas, a lo que Él ha dicho y ha dejado para cada uno de nosotros. Dios siempre va a ser fiel a su palabra. En la Biblia encontramos muchas promesas, pero siempre las promesas de Dios van a estar condicionadas a una demanda de Dios para nosotros. Por eso en la vida cristiana es bueno soñar, es bueno visualizar, es bueno tener una perspectiva de este 2013 y decir: las cosas se van a lograr, mi familia va a llegar a los caminos del Señor, mi economía va a crecer, mi ministerio va a comenzar a surgir. Pero nunca nos podemos olvidar de las demandas que Dios pone para que su promesa se cumpla. Es bueno soñar, pero también entender lo que Dios demanda para que ese cumplimiento se dé en cada uno de nosotros. Y eso nos lleva a entender que todo lo que queremos ver suceder en nuestra vida será el resultado a la obediencia a la palabra del Señor. Escúcheme esto, iglesia. Todo lo que usted quiere ver en su vida suceder será el resultado a la obediencia de la palabra de Dios. Por lo tanto, la prosperidad es un resultado. La felicidad en el hogar es un resultado. El crecimiento ministerial es un resultado. Aún la salud es un resultado, porque la salud es una recompensa. Y allí es cuando tenemos que mirar la palabra y mirar los principios bíblicos por los cuales yo debo de moverme. ¿Sabe algo? Toda persona se mueve por principios. Quizás unos se mueven por principios adquiridos en el mundo, tradiciones, la cultura. Como hacen las cosas afuera, yo las hago. Como vi que la hizo otra persona, yo las hago. Pero Dios nos ha dejado su palabra para que cada uno de nosotros no nos movamos por tradiciones ni por cultura, sino por principios que van a conducir a una prosperidad. Y lo que yo quiero darle a entender en esta mañana es que si usted quiere alcanzar bendición, también tiene que cumplir con unas demandas que se llama obediencia a la palabra del Señor. Y precisamente en esta mañana yo quiero hablar de principios que conducen a la bendición, porque estamos iniciando un año y es importante nosotros hacer lo correcto, porque toda acción genera una reacción. Eso significa que todo lo que yo hago va a generar algo. Si yo hago algo incorrecto, va a generar cosas incorrectas, pero si yo hago algo correcto, eso va a generar también una bendición, y esa es la bendición que cada uno de nosotros queremos para nuestras vidas. ¿Cuántos quieren aprender acerca de esos principios? A ver, levánteme la mano.
Vamos a estudiar algunos principios. Y yo quiero que no solamente usted diga amén, sino que pueda asimilarlos en su espíritu y llevarlos a la práctica en su vida diaria. El primer principio que encuentro en la palabra es poner a Dios siempre en primer lugar. Poner a Dios siempre en primer lugar. En el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 6, le voy a leer varios versículos, no los busque en su Biblia, si quiere apúntelos. Deuteronomio 36, dice la Biblia: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ahora míreme acá. Cuando Dios da esta palabra al pueblo israelita, se la da en el desierto, cuando ellos están a punto de entrar a la tierra prometida. Y Dios estaba interesado en dejar plantado un principio bíblico en el corazón de su pueblo, y era Dios primero. Dios debe ocupar el primer lugar en tu corazón. Dios debe ocupar el primer lugar en tu tiempo, en tu vida, en todo lo que hagas. Dios debe de ser primero. Y Él habló y dijo: yo quiero que circuncides tu corazón. Circuncidar significa quitar aquello que no sirve, limpiar el corazón para que amemos a Dios profundamente. Y cuando Dios habla de esto, les dice al pueblo: yo los voy a introducir a las bendiciones, pero yo quiero que me ames más a mí que a la bendición. Yo quiero que me ames más a mí que a tu familia. Yo quiero que me ames más a mí que a cualquier otra cosa. Un día le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿qué es lo que más Dios demanda de nosotros? Y en Mateo 22, 37 dice la palabra que Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué? Tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, ¿por qué Dios demanda eso de nosotros? Porque Dios quiere tener una amistad con sus hijos. Porque Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que nos dejemos guiar por su voluntad. Dios quiere ser el Señor de nuestros corazones. Dios quiere gobernar en nuestra vida. Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él y entendamos que Él es la fuente. Dios es la fuente de la bendición. Usted nunca puede ocuparse tanto de la bendición que suelte al bendecidor. Eso sería un error, porque la fuente de su bendición no es la bendición. La fuente de su bendición se llama el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es Dios. Él es el que está sentado en un trono gobernando por sobre todas las cosas. Él es la fuente, nosotros somos el canal. Por lo tanto, no podemos alejarnos de aquel que nos bendice. No podemos alejarnos de aquel que nos da la gracia para alcanzar las cosas. Bien dijo el proverbista en Proverbios capítulo 3, verso 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Lo que está diciendo la palabra es: confía en Dios. No confíes en ti mismo. No confíes en ninguna persona. No confíes en ninguna circunstancia. Si tienes que poner tu confianza en algo, hazlo en Dios. Pon a Él en primer lugar, porque Él es la fuente. Él es la fuente. Él es el generador de mi bendición. Él es el que produce mi bendición. Él es el que abre las puertas. Él es el que va delante de mí. Él es el que me guía, el que me protege, el que me da los recursos. Dios es la fuente de mi bendición. Ahora, ¿qué hace que Dios no ocupe el primer lugar en nuestras vidas? Mire qué tan contradictorio es esto. Una de las cosas que hace que Dios sea depuesto del primer lugar se llama bendición. Porque la mayor prueba para un cristiano no es ir a una cárcel, no es estar enfermo, no es vivir una crisis familiar. La mayor prueba para un cristiano se llama bendición. Un día se me acercó una persona y me decía: estoy preocupado porque uno de mis hijos no ha vuelto a la iglesia. Esa persona estaba muy metida con Dios, era líder de célula, estaba en un ministerio sirviendo, y le pedí al Señor que Dios le abriera las puertas en su estudio para que pudiera estudiar, para que pudiera avanzar. Pero ahora que se le abrieron las puertas, ya no viene a la iglesia, ya no busca al Señor, ha descuidado su vida espiritual. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo,
porque le resulta un trabajo, porque tiene que estudiar, porque tiene que hacer esto, porque tiene que hacer lo otro. ¡Error! Nunca sueltes al bendecidor por agarrar la bendición. Nunca hagas eso. Porque la bendición no produce bendición. Lo que produce bendición es el Padre que está sentado en el trono, gobernando sobre todas las cosas. Dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece. La bendición de Dios es la que da favor sobre las vidas. Por lo tanto, nunca podemos permitir que una bendición, Dios te puede abrir las puertas para que prosperes económicamente, pero nunca tu trabajo puede ocupar el lugar de Dios. Dios te puede dar un bonito hogar, pero ni aún el hogar puede ocupar el lugar de Dios. Dios te puede levantar en un ministerio, pero nunca ni el ministerio puede ocupar el lugar de Dios. Cuando Dios le habla al pueblo en el desierto, le dice: yo primero. Yo primero. Yo no quiero que entres a una tierra llena de prosperidad y te olvides de quien te la dio. Ese es el primer principio para usted ser una persona de bendición, para ser usted una persona próspera. Otra de las cosas que nos aleja de Dios y de tenerlo en primer lugar son los problemas, las desilusiones. Un día hablé con alguien que me encontré fuera de la iglesia y le pregunté: ¿por qué no volviste a la iglesia? Y esa persona, ¿sabe qué me dijo? Me dijo: no volví a la iglesia porque tengo muchos problemas. Iglesia, los problemas nunca nos pueden alejar de Dios. Los problemas nos tienen que acercar a Dios. Usted no puede irse de la iglesia porque tiene problemas. Usted viene a la iglesia porque tiene problemas que quiere que Dios le resuelva, que Dios le ayude, que Dios le respalde, que Dios lo libere, que Dios le restaure. Nosotros no estamos aquí por ser buenos, estamos aquí para ser buenos. Nosotros no estamos aquí por ser perfectos, estamos aquí para ser perfeccionados. Una situación en tu vida no te tiene que alejar de su presencia. Una situación en tu vida tiene que acercarte a Dios y decirle a Dios: Dios, ayúdame. Pero es algo ilógico yo alejarme de Dios por los problemas. Ya puse entonces, como Dios no me resolvió mi economía, entonces me meto a trabajar más. Me esclavizo del trabajo. No, esa no es la solución. Tenemos que poner a Dios en primer lugar. Y algo que también quita a Dios del primer lugar es las ocupaciones, el activismo. La fuente de tu bendición no es tu trabajo. La fuente de tu bendición es el Dios que te dio el trabajo y te va a respaldar en lo que haces. No por trabajar más vas a ganar más. Tú ganas más por agradar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Él es la fuente de nuestra bendición. Un ejemplo claro en la Biblia fue Saúl. Saúl fue llamado a ser rey y luego quería gobernar a su manera. Así no funcionan las cosas con Dios. Dios nos llama, pero Él quiere ser el centro de nuestros corazones. El segundo principio que quiero enseñarle para ser una persona de bendición es: sírvale a Dios. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, verso 12, dice la Biblia: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué demanda Dios? Que lo amemos y que le sirvamos. ¿Sabe algo? Servir a Dios es hacer algo para Dios. Ya no se trata de lo que Dios me pueda dar, se trata de lo que yo pueda ofrecerle al Señor. Se trata de yo decirle al Señor: Señor, yo quiero ser un instrumento de bendición. Ya se trata de salir de nuestro pensamiento egocéntrico en el cual quiero que todo funcione alrededor de mí, para entrar en un pensamiento altruista donde comienzo a pensar en los demás. Donde comienzo a decirle al Señor: Señor, yo quiero ser bendición a otras personas. Yo quiero ser luz en medio de las tinieblas. No crea que ustedes, entendiéndose de las cosas de Dios, Dios va a estar atento a las cosas suyas. Dios recompensa a aquellos que le servimos. Mucha gente dice: no, dejémosle lo del servicio a Dios a los fanáticos.
Dejémosle lo del servicio al Señor a los que no hacen nada en la semana, a los que tienen tiempo, a los que mantienen allá en la iglesia. Pero eso es un concepto equivocado. Porque Dios no te usa por ser desocupado. Dios te usa porque somos hijos de Él. Y porque Dios quiere que nos levantemos como luz. Claro, para servir al Señor hay que involucrarse. Nos demanda salir de la comodidad, de la indiferencia, dejar esa mentalidad egoísta y comenzar a decirle: Señor, úsame. Iglesia, servirle a Dios vale la pena. Dios se siente agradado de aquellas personas que le servimos. Y sabe algo, el servir al Señor trae recompensa, porque Dios paga bien. Dígale a su vecino eso: Dios paga bien. El profeta Isaías, en el libro de Isaías 49:4, mire lo que dice Isaías: pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa, ¿con quién? Con mi Dios. En Isaías 40:10, el profeta dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Lo que eso nos lleva a entender es que servir al Señor trae recompensa. Yo le estoy hablando en esta mañana de principios que generan una bendición. Y si usted quiere ser bendecido por Dios, entonces sirvámosle al Señor. El apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 3, verso 34, él escribió: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermano, cuando usted se hace cargo de las cosas de Dios, Dios se hará cargo de tus cosas. Cuando usted se ocupa de las cosas de Dios, cuando usted toma en serio su llamado, Dios se hace responsable de tu vida. Recuerdo ver la historia de mis padres cuando tomaron la decisión hace 37 años de viajar de Bogotá a Cali a empezar una obra de cero, llamados por Dios. Al principio fue muy duro iniciar. Hoy en día se ve el fruto de ese trabajo. Pero quiero decirle algo: como hijo y parte de esta familia, nunca faltó el alimento en mi casa. Dios siempre proveyó. Y yo puedo ver la fidelidad de Dios a su palabra en el cumplimiento de esas promesas. Hace 10 años tomé la decisión de servirle al Señor, tiempo completo. Y yo he visto la fidelidad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de recompensas. 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 Dale un fuerte aplauso al Señor. Eso mismo le pasó a los discípulos. Un día Pedro, que era un hombre osado, un poco imprudente, se le acerca a Jesús. Mateo 19:27. Mire lo que dice: entonces respondiendo Pedro, le dijo a Jesús: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Buena pregunta. ¿Qué pues tendremos? Verso 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Verso 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá, ¿cuántas veces? 100 veces más, y heredará la vida eterna. Esto nos lleva a entender algo: todo lo que tú hagas para Dios trae una recompensa. Por eso tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también decirle al Señor: yo quiero servirte. ¿En qué manera usted puede servirle al Señor? Usted le sirve al Señor cuando gana almas, cuando predica. Mateo 28 habla de la gran comisión: id y haced discípulos. Para algunos esa es la gran omisión, porque no hacen caso. Dios nos quiere poner como luz en medio de las tinieblas.
Dios quiere que nos levantemos a predicar, a compartir la palabra, a dar nuestro testimonio de vida a las demás personas. También Dios nos está llamando a pastorear almas, a levantarnos como líderes, a hacer influencia a otras personas. Si usted quiere servirle al Señor, dedíquele tiempo al Señor. Decida tomar una célula, un ministerio. Decida abrir su casa para que allí se predique el evangelio. Decida ser un buen anfitrión, un buen Timoteo, alguien que apoye, pero no se complazca solamente en venir un domingo y sentarse en la silla y creer que no pasa nada afuera y que Dios no nos quiere usar. No, Dios sí nos quiere usar. Dios nos necesita para que el reino se establezca en esta tierra. Dios no usa piedras ni ángeles para predicar. Dios usa a personas que entendieron para qué nacieron y están dispuestos a decirle al Señor: Señor, no busques a nadie más, heme aquí, envíame a mí, quiero ser útil en tu reino. Uy, no hay amén. Me preocupa. Diga amén. Amén, pastor. Tiene la razón. Sirvámosle al Señor. Mira a su vecino y dígale: este es el año de servir. Es preocupante cuando Jesús dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. No sea de los que no asumen el llamado, sea de los pocos que le dicen: Señor, aquí estoy, úsame a mí. Nosotros tenemos un trabajo social con niños, un centro de rehabilitación. Qué bueno ser útil en lo que podamos hacer, pero qué bueno que tengamos una iglesia activa, una iglesia viva, una iglesia de gente que le dice: yo quiero ser un instrumento de Dios, dígame en qué puedo servir. De acuerdo a mi tiempo, de acuerdo a mis recursos, de acuerdo a mi capacidad, yo quiero servir, yo quiero ser útil. Y eso es uno de las oraciones que nosotros tenemos como pastores este año. Señor, trae obreros, pon el querer como el hacer en las personas, porque necesitamos que tu reino se establezca en esta tierra. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tercer principio: honre a su padre y a su madre. Efesios capítulo 6, versículo 2. Dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Cuando la Biblia habla de este principio, está amarrando la obediencia a una recompensa. Eso quiere decir que si tú lo haces, va a haber una bendición que va a caer sobre tu vida. Y de esa bendición habla Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Note lo que dice aquí: para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. La palabra clave aquí es honra. Diga conmigo: honra. Esta palabra honra significa estima, respeto, demostración de aprecio, enaltecer, premiar, dar honor. En el lenguaje bíblico, la palabra honra viene de una raíz hebrea que significa reconocimiento o consideración. Y cuando la Biblia habla de honra a nuestros padres, está hablando precisamente de eso, de estimar, de respetar, de una demostración de aprecio, de enaltecer, de premiar, de dar honor, de dar reconocimiento, de ser considerados. Dios quiere que honremos a nuestros progenitores. Cuando damos esa honra a nuestros padres, la Biblia habla de dos recompensas. En primer lugar dice: serán prolongados tus días. Y eso habla de salud y bienestar. Y también dice, en segundo lugar, te irá bien. ¿Te irá cómo? Te irá bien sobre la tierra. Eso habla de prosperidad y de bendición. Era tan delicado este mandato en el tiempo antiguo que si una persona deshonraba a sus padres, moría. Imagínense. Eso lo dijo Jesús en Mateo 15:14. Dios mandó diciendo:
honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. ¿Quién lo mandó? Dios. La honra a nuestros padres es un acto de obediencia a la voluntad de Dios. Y allí es cuando tenemos que entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hoy se está levantando una generación de personas que deshonran a sus padres, con actitudes, con comportamientos. Antes se le tenía miedo a los padres porque llegaban con el juguete. Ahora se le tiene miedo a los hijos. Ya los papás se abstienen de levantar la voz porque el hijo la levanta más fuerte. Antes uno entraba a la casa, cuando yo era chiquito y mi papá me iba a pegar una pela, uno entraba. Ahora son los papás los que entran. Porque los hijos como que les dan alimento para pollo, pero ya los 12 son más grandes que los papás. ¿Y el papá? Pero ¿sabe algo? Se está levantando una generación bajo maldición, con cielos cerrados. Buscan empleo y no hay empleo. Buscan finanzas y las puertas se cierran. Se meten a relaciones que son destructivas, se dañan, se prostituyen. ¿Por qué? Porque el favor de Dios no está sobre ellos. Necesitamos entender que uno de los mandamientos que Dios demanda, un principio bíblico para que te vaya bien, es honrar a nuestros padres. ¿Cómo honramos a nuestros padres? Respetándolos, tratándolos como se debe, no levantar la voz, mucho menos la mano. ¿Cómo es posible que un hijo le pegue a su mamá o se le levante a su papá? Quizá usted me diga, pastor, pero es que usted no conoce a mi mamá. Mi mamá es terrible. Pero ¿sabe algo? La honra a nuestros padres no está condicionada a lo que ellos hacen. Es decir, el hecho de que tus papás no se comporten bien, ni te traten con justicia, no te da derecho a que tú hagas lo mismo con ellos. El hecho de que tu mamá te levante la voz no significa que tengas el derecho de tú también levantar la voz. ¡No! La honra está condicionada solamente a que sean tus padres y ellos merecen honra. ¿Cómo mal honramos? Obedeciéndolos, hacer caso, ser sujetos a su autoridad, también perdonándolos, tener un corazón sano que perdone, porque muchas veces esas personas pueden ser que no son cristianos, que aún maldicen. Un día joven me decía, pastor, fui al encuentro y Dios me sanó porque tenía odio hacia mi padre. Pero llegué a la casa y otra vez mi papá me maldijo, me dijo cosas. Sí, pero ¿qué hacemos en esos lugares? ¿Qué hacemos cuando las cosas no son como quisiéramos? Eso no nos da permiso para responder ni para deshonrar, porque la deshonra automáticamente causa una maldición sobre mi vida. Se cierran los cielos a mi favor. Sencillamente suba hacia la cruz y diga como Cristo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Necesitamos perdonar. Necesitamos tener un corazón sano. Necesitamos decirle al Señor, Señor, guarda mi corazón. Señor, guarda mi vida. Yo voy a aceptarlos tal y como son. Porque ¿sabe algo? Hay cosas en nuestros padres que no van a cambiar. No debería ser así. Pero hay cosas que en vez de quererlas cambiar, debemos de aceptarlas. Y sencillamente amarlos por lo que son. Aceptarlos tal y como son. Hay jóvenes que se deshonran de sus padres. Hay jóvenes que no quieren decir, ella es mi mamá. Pero lo que no entienden es que ellos existen porque ella existe. Y allí es cuando tenemos que mirar a Dios y decirle, Señor, perdónanos. Yo quiero aceptar a mis padres, yo quiero honrarlos. Yo necesito, Señor, reconocerlos como mi autoridad. Y yo quiero más bien, si aún no son cristianos, yo quiero honrarlos para que ellos vean en mí a Jesucristo y sus vidas sean transformadas por el poder de Dios. Necesitamos honra.
Necesitamos volver a los principios bíblicos. No podemos pretender asistir a un culto y salir a ser iguales que antes en el pecado. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida, nuestra manera secular de pensar, humanista, materialista, egocéntrica, y permitir que Cristo nos lleve a sus principios, porque Él es fiel a su palabra. Y si Él lo promete en la Biblia, Él dará respuesta a nuestra obediencia. Apláudale fuerte al Señor. ¿Y sabe cómo más honramos a nuestros padres? Con cash money, dinero. Dígale que está a su lado, te están hablando. Honremos a nuestros padres. Pastor, es que usted no la conoce. No, honrela. Y más los que ya vivimos fuera de casa, honrémoslos, bendigámoslos, aportémosles. Independientemente de cómo se porten o de que digan, honrémoslos, porque eso va a generar en ti que los cielos se abran a tu favor. ¿Cuántos quieren caminar con cielos abiertos? ¿Cuántos quieren salud, bienestar, prosperidad, bendición? Vaya a los principios bíblicos. Vaya a los principios bíblicos. Amén. Cuarto principio: diezme y ofrende. ¿Cuál es el cuarto principio? Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice la palabra: traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí es el tesoro de la iglesia, es decir, el templo. Y haya alimento en mi casa. Y Dios dice: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ahora míreme acá. Note que la Biblia habla de un principio que genera una bendición. Y no solamente una. En este texto se ven tres consecuencias de la obediencia. En primer lugar dice: si ustedes diezman, está hablando de una décima parte de lo que nosotros recibimos como salario o ingresos. La ofrenda está relacionada con una actitud del corazón de generosidad hacia Dios. Entonces el diezmo tenía que ver con entregar esa décima parte, y la ofrenda un acto voluntario. Y Dios les dice, en primer lugar, mire lo que voy a hacer: abriré las ventanas de los cielos. Abriré, diga conmigo, abrir. Abrir. Lo que abre la ventana de los cielos es mi obediencia en mi dádiva. Abriré las ventanas de los cielos, y dice la Biblia: y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Sabe algo? Estudiando algo al respecto, me di cuenta que la abundancia es lo que Dios da para suplir nuestra necesidad. No es la escasez, no es vivir raspando la olla, no, es lo necesario para yo vivir como un hijo de Dios. Pero cuando la Biblia habla de sobreabundancia, está hablando de que Dios suple mi necesidad, pero también me da la capacidad para ayudar a otros. Eso es sobreabundancia. Todos anhelamos eso, ¿verdad que sí? Tener lo necesario, pero también tener la abundancia para ayudar a otras personas. Pero dice que la Biblia habla de un principio. El principio es el diezmo y la ofrenda. Ahora, hay una segunda bendición. Dice Dios: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Me impacta que Dios dice: yo voy a cuidar de ti y voy a reprender por ti al devorador. Mire, hay muchas cosas que se introducen a nuestra vida porque hay puertas abiertas. Y logran robar las finanzas. Es que me robaron. Monté un negocio y se incendió.
Se dañó el carro y me tocó invertirle tanta plata. Allá hice tal cosa y me estafaron. Este negocio no me funcionó. Se me metieron a la empresa y me robaron las máquinas. Esos son puertas abiertas por todo lado. Pero cuando nosotros nos metemos con Dios, cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, Dios ha prometido crear un cerco de protección alrededor nuestro para guardar nuestras finanzas, para protegernos, para cuidarnos. En estos días iba por la autopista con mi esposa en el carro y al subir un puente, el carro de adelante me frenó muy duro y yo tuve que frenar también para no estrellarlo. En eso vino un carro por detrás de mí, ¡pum!, me golpeó. Y a ese carro de atrás también otro vehículo, ¡pum!, y lo destrozó el carro de atrás por la parte de atrás. Cuando yo me bajo, esa persona tenía ese carro todo dañado, el otro también dañado. Y cuando yo miro mi carro, no tenía absolutamente nada. Y yo me pongo a ver el carro y yo miraba. Y ese carro estrellado, el otro estrellado, nada. Tanto así que ese señor me dijo, ¿qué hacemos? Se le dañó, tengo que responder. Yo le dije, no, pues realmente yo me voy porque usted tuvo la culpa, pero no le pasó nada a mi carro. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno es fiel a Dios, Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Y la tercera consecuencia, dice aquí, serán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Hermano, usted y yo tenemos que levantarnos como tierra deseable. Una cosa es buscar empleo, otra cosa es que te ofrezcan trabajo, porque tú eres tierra deseable. Llegó el tiempo en que se levante una generación de prosperidad, de bendición, que la gente vea, diga en ti, yo veo en ti el favor de Dios, yo veo en ti la abundancia, tienes una mentalidad diferente, yo quiero ser socio tuyo, yo quiero trabajar contigo, yo quiero buscarte. Porque dice en la Biblia que la bendición de Dios vendrá sobre ti, el favor de Dios vendrá sobre ti y serás tierra deseable. La gente querrá estar contigo, la gente querrá trabajar contigo. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios estará sobre tu vida. ¿Qué nos lleva a eso? Un principio, y se llama obediencia. Ahora usted me puede decir, pastor, pero lo del diezmo. No discuta conmigo, discuta con la palabra. Porque sencillamente la Biblia nos da principios que generan una recompensa. Y ya está en cada uno de nosotros decirle al Señor, Señor, yo creo a tu palabra. Quizás usted me diga, pastor, eso es de la ley. Quiero decirle algo, y es que el Nuevo Testamento no invalida el Antiguo Testamento. Es más, la primera persona que diezmó fue Abraham, 500 años antes de Moisés, que fue aquel hombre que Dios usó para traer la ley. Ahora entendamos algo, Dios no cambia. Dios es inmutable. Malaquías capítulo 3 verso 6 habla acerca de eso y dice, porque yo, Jehová, no cambio. Mi proceder en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es el mismo, porque yo soy el mismo. De hecho, hablando del tema, Jesucristo en Mateo capítulo 23 habla acerca del diezmo. Y Él dice, obedezcan los mandamientos y no dejen de hacer lo que la palabra dice respecto a los diezmos. Pero ¿sabe algo? Muchas veces el no darle a Dios está relacionado con una incredulidad que no nos permite avanzar. Hay gente que le cree más a los incrédulos que a la palabra de Dios. Claro, salimos afuera y alguien nos dice, ¿cómo se le ocurre llevar su platica allá? Ese diezmo, el 10%, tanto que a usted le cuesta conseguir, mire que ni le alcanza. ¿Cómo se le ocurre allá llevarle la plata a esos pastores, a esa iglesia? Mire todo eso. Entonces a esa gente le decimos, ¿verdad, no? Sí, claro. No, gracias por hacerme caer en cuenta. Pero leemos la Biblia y no decimos lo mismo. No decimos, ¿verdad, no? Gracias, Señor, por revelarme esta verdad. Usted determinará quién le va a creer, o a un incrédulo o a la palabra de Dios, porque Dios es fiel a su palabra. Amén.
Démosle un fuerte aplauso al Señor. Muchas veces el no darle a Dios también está relacionado con una mentalidad avara, tacaña, egoísta. Y allí es cuando tenemos que decirle al Señor: Señor, transforma mis pensamientos. ¿Sabe algo? Uno en el mundo le diezmaba al diablo. ¿Cuánto se gastaba usted en una noche de rumba? Una botella de aguardiente, una entrada a un concierto, pagar un motel. Todo eso cuesta, y allá, sin problema. Sin problema. Quizás al diezmo le hacemos ush, pero a la botella de aguardiente le hacíamos uy. Y no importaba 100,000, 50,000, 200,000, tome. Y lo que hacías era despilfarrar, dañar tu vida, tu hogar, tu familia. Pero ahora que estamos en Dios, nos cuesta, o les cuesta a aquellas personas que tienen una mentalidad pagana y avara. Pero allí es donde necesitamos desarrollar fe, convicciones en la palabra. Necesitamos creerle al Señor. Y si usted quiere ver cosas diferentes en este año, va a tener que hacer cosas diferentes en el presente. Darle a Dios es convertirse en patrocinador de la obra de Dios. Darle a Dios es involucrar a Dios en las finanzas nuestras, es hacer socio a Dios de mis finanzas. Darle a Dios es cubrir y proteger mi área financiera. Hermano, todos los que lo hacemos podemos dar un testimonio vivo del favor de Dios sobre nosotros. A ver, ¿cuántos de ustedes diezman? Levánteme su mano. ¿Cuántos han visto milagros en su vida? A ver, mátamela. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Y allí es cuando necesitamos decirle al Señor: Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo y yo quiero obedecerte. ¿Sabe algo? Dios podría abrir los cielos y hacer que caiga dinero para el sostenimiento de la obra. Él es el dueño del oro y de la plata. Pero ¿sabe algo? Dios quiere usarte a ti, a mí, para el sostenimiento de su obra, y que usted y yo seamos bendecidos por la obediencia a la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Y tengo un quinto principio que es importante, y es trabajar duro. Trabajar duro. Deuteronomio capítulo 30, versículo 9. Dice la palabra: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando el pueblo israelita estaba a punto de ingresar a la tierra prometida, Dios le habla acerca del esfuerzo y del trabajo que ellos tenían que desarrollar. Ellos venían de un desierto, y allá en el desierto ellos eran alimentados por maná. Ellos no tenían que hacer ningún esfuerzo para alimentarse. Ellos lo único que tenían que hacer era salir de la carpa y coger el maná que caía del cielo. Pero óigame bien, estaban en el desierto, no en la abundancia. Imagínese usted uno desayunar maná, a las 11 maná, al almuerzo maná, la media tarde maná, la comida maná, y antes de acostarse, imagínese usted comer donas todo el día y durante 40 años. Eso debe ser muy aburridor. Pero allí es cuando Dios les habla y les dice un principio. Cuando ustedes pasen el Jordán, que es la frontera entre el desierto y la tierra prometida, va a cesar el maná. Ya no habrá más maná. A partir de ahora yo los voy a introducir a una tierra fértil, donde ustedes van a sembrar y van a comer del fruto de su trabajo. Lo que Dios les estaba diciendo es: a partir de ahora vas a comer lo que tú produzcas. Yo voy a bendecir lo que tú vas a hacer, y yo voy a prosperar la obra de tus manos. Ahora no se trataba de salir de la carpa a coger el maná, sino salir de la carpa a trabajar y a producir.
Y Dios nos está llamando a eso porque usted y yo ya no estamos en el desierto. Usted y yo estamos en la tierra prometida, donde estamos alcanzando las promesas de Dios. Dígame amén a eso. Ahora, Dios nos dice en este momento, yo quiero bendecir lo que tú hagas. Dios en este año no va a hacer cosas por nosotros, va a hacer cosas a través de nosotros. Dios no va a bendecir lo que tú pidas, Dios va a bendecir lo que tú hagas. Por lo tanto, Dios nos está llamando a ser esforzados, a ser personas diligentes, a ser personas trabajadoras, a ser personas que salgamos, hermano, de esa condición pasiva y entremos a creerle al Señor. Cuando cesó el maná, ellos entendieron que ahora iban a tener que ser productivos. Ya usted y yo estamos para esforzarnos, trabajar con esmero y pagar el precio necesario para que las promesas se cumplan en cada uno de nosotros. El proverbista nos exhorta a eso. Proverbios capítulo 6, verso 6. Dice él, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Verso 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Algo que nos está demandando Dios es esfuerzo, sacrificio, trabajo, esmero, salir de la comodidad, salir de una mentalidad de fracaso, salir de un conformismo, salir de una condición en la cual estamos aferrados a tradiciones y maldiciones generacionales de pobreza y decirle, Señor, yo voy a avanzar, yo voy a trabajar, tú has prometido respaldarme, vas a bendecirme, voy a estar contigo y tú me darás la victoria. La recompensa del trabajo es el salario. Por eso dice la palabra que el obrero es digno de su salario. Ahora me gusta lo que escribe Pablo, segunda de Timoteo 2:6. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Qué debe de hacer una persona para disfrutar? Le vuelvo a preguntar, ¿qué debe de hacer una persona para disfrutar? Trabajar primero. Pagar un precio. Ser constantes, ser perseverantes. Ahora, para usted trabajar, tenga en cuenta esto. Dios te ha puesto en un lugar hoy, y en ese lugar Dios quiere que tú des el máximo de tu potencial. Usted no debe de ser excelente porque esté satisfecho o contento, o porque le paguen lo que usted merece, o porque usted esté pleno allí en el lugar donde usted no. Usted debe de ser excelente porque usted es un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y en el lugar donde estés, independientemente de las circunstancias, tienes que ser el mejor. Ser excelente en lo que hacemos. Ser personas con una mentalidad, hermano, superior, en la cual digamos, en este lugar, aunque quizá no esté conforme con el salario, aunque quizá quiera una promoción, voy a ser fiel, porque si soy fiel en lo poco, Dios me pondrá en lo mucho. Hermano, la excelencia trae ascensos, la mediocridad trae descensos. No esperes promoción siendo mediocre. No esperes promoción dando lo menos. Tienes que dar lo mejor en el lugar donde estés, y que la gente pueda decir, esa persona es excelente, yo veo una actitud diferente en esa persona y me enteré que es cristiano. Hermano, un cristiano se reconoce por su estilo de vida, por lo que hace, por lo que habla, por lo que expresa, cómo trabaja. Necesitamos ser excelentes, y si quieres ver promoción en tu vida, entonces da lo mejor en el lugar donde estás ahora. Amén. También es importante, cuando nosotros trabajamos, ser justos. Dios ama la justicia. Si usted tiene empleados, usted debe de ser justo con sus empleados, pagarles un salario justo.
Si usted tiene clientes, debe de ser justos con sus clientes. Si usted tiene patrones, debe de ser justo también con sus patrones, en su tiempo, en lo que usted hace, ser correcto, demostrar integridad. ¿Sabe algo? Dios aborrece la injusticia. Y cuando hay injusticia en el trabajo, las ventanas de los cielos se cierran. Ya hay un bloqueo. Las cosas no se dan. ¿Por qué? Porque Dios no está allí. Porque Dios no bendice la injusticia, sino que Dios bendice a aquellos que miran al Señor y le dicen: Señor, yo quiero ser como tú. Y por último, en lo que tiene que ver respecto al trabajo, nunca se vuelva esclavo del trabajo. No piense que por trabajar más va a ser más bendecido, porque la fuente de su bendición no es el trabajo. ¿Quién es la fuente de su bendición? Usted va a ser bendecido por hacer lo correcto, no por hacer lo que usted piensa. Cuando Dios habló del día sabático al pueblo israelita, el punto no estaba en que fuera el sábado. La palabra sabat viene del hebreo descanso. Y cuando Dios estipuló el día sábado, el propósito que había en el corazón de Dios era que el hombre trabajara 6 días y luego el séptimo descansara. Aún el mismo Dios en la creación ocupó 6 días para trabajar, y el séptimo, ¿qué hizo? Descansó. Pero hay una generación de personas agitadas que quieren trabajar más, que entró la temporada, que hagamos esto, que hagamos lo otro, que trabajemos más extensos porque hay que vender más, produzcamos más, hay que pagar deudas, hagamos esto. ¡No! Dígale al que está a su lado: pare. Para en el camino. No por trabajar más horas vas a ser más productivo. Tú eres productivo porque el favor de Dios esté sobre lo que tú haces. Y cuando Dios habla del día de descanso, no es para beneficio de Él, es para nuestro beneficio. Era para que sacáramos un día para Dios, un día para nuestra familia, un día para desconectarnos, un día para no estar atendiendo cosas. Es un día dedicado al descanso. ¿A cuánto les gusta descansar? Dígame amén. Necesitamos descanso. Y cuando la Biblia habla del descanso, está diciendo: yo quiero que me obedezcas. Y le dijo al pueblo: aunque estés en cosecha, separa tu día de descanso. Qué bueno ese pueblo israelita, que aún en estos tiempos ese día es sagrado para ellos. Hermano, es el tiempo de decirle al Señor: yo quiero vivir bajo principios. Yo quiero vivir bajo principios. Yo quiero ponerte a ti primero. Yo quiero servirte. Yo quiero honrar a mis padres. Yo quiero, Señor, ser una persona trabajadora, esforzada. Yo quiero, Señor, ser una persona fiel en mis diezmos y en mis ofrendas. Si usted se encarga de vivir una vida de principios, la bendición sencillamente será un resultado. La prosperidad sencillamente vendrá a su vida. Y allí se cumplirá lo que Jesús, lo que Dios le dijo al pueblo israelita: las bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Un hijo de Dios no anda persiguiendo la bendición. A un hijo de Dios las bendiciones lo persiguen y lo alcanzan porque es una persona de principios bíblicos y que actúa bajo los principios de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Conexión con Dios.